Les invito, hermanos, para que miremos la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, el versículo 9 al versículo 14. El verso 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Padre, muchas gracias en esta noche. Tu palabra es viva y es eficaz. Te pedimos, Señor, que podamos mirarnos allí y que no leamos nosotros la palabra, sino que la palabra sea la que nos lea a nosotros. Que podamos con temor y reverencia escucharla, y que sea el Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento para entenderla y para ponerla por obra en nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. Hoy damos inicio a el estudio de las parábolas que tienen que ver con la salvación. Hay parábolas de diferentes tipos, y las parábolas que vinimos analizando en las últimas reuniones tenían que ver con el reino de Dios. Por eso hablamos de la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza, la parábola del tesoro escondido y la parábola de la red. Finalmente terminamos con la parábola de los tesoros viejos y nuevos. Y hoy vamos a detenernos en esas parábolas que Jesús narró y contó y explicó también respecto a la salvación. Y una de esas parábolas que tienen que ver con la salvación de los seres humanos la encontramos aquí en el pasaje citado: el fariseo y el publicano. Cuando miramos esta parábola, a primera vista, cuando empezamos a leerla, es una historia acerca de dos hombres que hicieron cada uno una oración, lo cual podría llevarnos entonces a pensar que posiblemente Jesús estaba hablando acerca de cómo orar, o una parábola que tenga que ver con la oración. Pero en realidad Jesús no está hablando aquí, o no se está centrando en una parábola que tiene que ver con la oración, sino que es una parábola que tiene que ver con la salvación. Las oraciones entonces van a mostrar en estos dos personajes que Jesús cita aquí, no eran personajes reales, fue una parábola, una historia que él cuenta para explicar un principio espiritual. Jesús entonces va a hacer énfasis, y el mensaje central aparece muy claro y muy definido en el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En la primera parte del versículo entonces aparece cuál es el tema principal de la parábola. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿De qué está hablando Jesús aquí? De la justificación. ¿Cómo se justifica el hombre para con Dios? Usted sabe que la doctrina de la justificación es una doctrina principal en las Escrituras, que la pregunta que se ha hecho a lo largo de la Escritura es: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Si el hombre es un pecador, si el hombre está destituido de la gloria de Dios, si el hombre está en rebelión con Dios por causa de su pecado, y su pecado le ha traído muerte, porque la paga del pecado es muerte, la pregunta es: ¿cómo será justificado el hombre ante Dios,
ante el juez del universo. ¿Cómo se va a justificar? ¿Lo hará a través de sus obras? ¿Lo hará a través de sus méritos? ¿Lo hará a través de sus credenciales personales? ¿Lo hará a través de sus justicias personales? No. La Biblia dice que las justicias del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Eso es claro. Por lo tanto, esta parábola responde a la pregunta: ¿cómo es justificada una persona ante Dios? Y podemos decir que alrededor de la justificación entonces giran todas las doctrinas de la salvación: redención, expiación, propiciación. De hecho, Pablo dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces el Señor lo que va a explicar aquí es cómo se justifica un ser humano. En el versículo 9, entonces vamos a encontrar quiénes son los destinatarios de esta parábola. Cuando Jesús está hablando esta parábola, ¿a quién se la está dirigiendo? Dice el verso 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Cada parábola tiene un público objetivo. Cuando Jesús habla, está hablando en parábolas, pero tiene un público objetivo a los cuales le va a hablar un mensaje y un principio espiritual. Y cada parábola tiene un propósito para ser resuelto. Vimos la parábola de el sembrador, estaba hablando a sus discípulos. Preguntémonos quién es el público objetivo y el propósito por ser resuelto en esta parábola. En este caso, aunque existe aquí un público real que fue referido a esta parábola, note usted que hoy sigue existiendo ese tipo de personas que Jesús describe aquí. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Es el mismo sentimiento que hay hoy en muchas personas. Es decir, eso toma vigencia todavía en este tiempo. Hay gente que se justifica a sí mismo y creen que por sus obras son o pueden ser justificados. Pero resulta que no. El hombre no es justificado por las obras. Pero hoy también existen los que menosprecian a los demás porque se creen más justos que los demás. Y ese es el gran pecado del hombre, que el hombre siempre tiende a compararse con los demás. Pero cuando uno se compara con los demás, puede llegar a ser más justo que los demás. Claro, si usted mira a algunas personas que tienen vicios y una cantidad de cosas, pues puede usted ser mejor que su vecino, puede ser mejor que un familiar, hablando en cuanto a hábitos. Pero cuando nos comparamos con Dios, entonces ¿dónde terminamos nosotros? Con el que es santo, con el que es justo, con el que es misericordioso. ¿Dónde quedamos nosotros cuando nos comparamos con Dios? Entonces aquí este texto nos va a mostrar un contraste en estos versículos. Vamos a mirarlo. Versículo 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús va a presentar aquí un contraste entre 2 tipos de personas. Y Jesús toma ese tipo de personas porque eran personas conocidas. Primero nos va a hablar de un fariseo, nos va a hablar luego de un publicano. Visualizar fácilmente a esos 2 personajes que ustedes ven ahí representados era muy fácil. Es decir, eran imágenes socialmente muy conocidas. Cuando hablamos del fariseo, nosotros hoy tenemos una imagen un poco
negativa por lo que Jesús había hablado acerca de los fariseos. Jesús habló de los fariseos en Mateo 23 y dijo que ellos eran sepulcros blanqueados, que por dentro estaban llenos de huesos muertos, pero que por fuera estaban blancos e impecables. Y él los llamó hipócritas porque amaban los primeros lugares en los templos y hacían oraciones en las plazas de pie. En el capítulo 3, en el versículo 4 de Filipenses, Pablo describe cuál es el perfil de ese fariseo y dice en el versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso era un fariseo. Una persona, para poder ser fariseo, tenía que ser irreprensible según las normas y los mandamientos de los rabinos y de toda la identidad que ellos tenían. Debía ser celoso, perseguidor, debía ser conocedor de las escrituras. O sea que no era cualquier persona, era gente respetada en medio de la sociedad. Es más, Jesús habla de ellos como a gente que tenía autoridad sobre el pueblo. Y Hechos capítulo 5, el verso 34, muestran a un fariseo llamado Gamaliel. Váyase allí a Hechos capítulo 5, el verso 34, y habla de un fariseo llamado Gamaliel, fariseo que formó al apóstol Pablo, porque Pablo se formó a los pies de Gamaliel. Y dice de ese fariseo que era venerado entre los judíos. Versículo 34 del capítulo 5 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Entonces note usted que cuando Jesús habla de la parábola de el fariseo y el publicano y muestra la figura del fariseo, está hablando de unas personas que son veneradas, que son respetadas. En cambio, el publicano, para ese momento, poseían una mala reputación ante el pueblo. Ellos eran tenidos como ladrones, es más, eran tenidos por traidores, porque ellos trabajaban para el imperio romano y eran los que cobraban los impuestos y eran los que muchas veces cobraban más de la cuenta, y el excedente se quedaban con el excedente y le robaban a la gente. Por eso preguntar por un publicano a una persona de la época, ¿quién es un publicano?, él te respondería: un publicano es un estafador maldito y avaro, colaborador del imperio romano. Así te respondería una persona de la época. Es un colaborador maldito del imperio romano. Así respondería. Así de que Jesús va a presentar un contraste: los fariseos respetables, conocedores de la ley, versus un publicano que ni siquiera la gente entraba a sus casas. Le era prohibido entrar a los fariseos a una casa de un publicano. Jesús entró a la casa de un publicano, se llamaba Zaqueo. Lucas capítulo 19, el versículo 7 y 8 dice: un hombre pecador que ha defraudado a la gente. Era un hombre de baja estatura que se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Él entró a la casa de Zaqueo y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Zaqueo se levantó y dijo: la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, si en algo le he robado a alguien, porque ellos eran ladrones. Entonces eran mencionados socialmente eran mencionados entre los ladrones, rameras y publicanos, eran del mismo grupo. Mire el contraste tan tremendo que Jesús va a hacer con esas dos personas que corresponden a dos grupos sociales diferentes.
Así que fue el más grande contraste social que Jesús va a tener en cuenta, va a presentar a través de esta parábola, y cuesta imaginar tanto contraste para la gente. Es decir, Jesús está colocando dos polos opuestos: uno noble, uno en cuanto a ocupación, un tipo noble, respetado, y uno vil, ladrón. Está colocando un contraste entre un hombre orgulloso, un hombre reconocido, y un hombre que se avergüenza de su estatus. Y en cuanto a su evaluación personal, un hombre seguro, el fariseo, que se coloca de pie y hace una oración seguro de sus propias justicias, y otro que es publicano, que no tiene ni siquiera la capacidad de levantar su rostro para mirar al cielo por la vergüenza que tiene por su pecado. Así de que son dos polos diferentes. ¿Qué los diferenciaba a ellos? ¿Qué podemos pensar hoy que fue lo que los diferenció? ¿El pecado? No, ambos eran pecadores. Ante Dios ambos eran pecadores. Ambos eran igualmente pecadores. Tanto el fariseo era pecador como el publicano ante Dios era pecador. Romanos capítulo 13, el verso 9, Pablo, hablando acerca de los fariseos, dice: todos están bajo pecado, todos. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el contraste que Jesús quiere mostrar entre ellos, entre el publicano y el fariseo? La única diferencia entre ellos dos fue que el publicano se acercó a Dios en oración por medio de los actos misericordiosos de Dios ofrecidos para los pecadores, no por sus propias justicias, sino por las justicias de Dios. En otras palabras, el fariseo sacó toda su hoja de vida. Váyase de nuevo allí a Lucas capítulo 18. Y el fariseo muestra todo lo que él hace, muestra su propia moral y comienza su oración con Dios, pero Dios en realidad no está en ninguna parte de esa oración, porque él no está acudiendo a las misericordias de Dios, sino que está acudiendo a las justicias propias. Verso 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oiga, consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, refiriéndose al publicano, injustos como los publicanos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa era la hoja de vida del fariseo. Yo no soy como este, yo no soy como aquellos. Y está juzgando. Pero la diferencia la va a marcar ¿quién? El publicano. Porque el publicano va a hacer una oración tan corta, una oración tan pequeña, una oración tan solamente de 6 palabras, pero que lleva y está llena, saturada de la doctrina de la salvación. Impresionante. Una corta oración con un alcance eterno, así lo he llamado yo en esta noche. Una corta oración con un alcance eterno. Verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El fariseo se puso en pie. El publicano dijo: no, yo ni me asomo aquí, yo no puedo presentarme. Sino que golpeaba el pecho diciendo, si quiere cuente las palabras de esa oración, porque a veces no es la extensión de la oración, sino de dónde sale esa oración. Y esa oración salió de un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, reconociendo su pecado. Dios, sé propicio a mi pecador. Una oración corta con un impacto eterno. Dios, sé propicio a mi pecador. Solo 6 palabras que marcaron la diferencia. Hermanos, considere por un momento el principio y el final de esta oración. Esto tiene profundidad. ¿Por qué? Porque expresan la comprensión de un hombre
cuando se ha puesto en la presencia de Dios. Escuche bien, esto es muy fundamental en la salvación. Cuando un hombre se ha presentado delante de la presencia de Dios, ¿cuál es la posición que toma? El conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos van de la mano. Cuando uno se enfrenta a la presencia de Dios, ¿cómo queda el hombre frente a Dios? Por eso yo decía ahora, usted y yo podemos ser mejor que cualquier persona de la calle, cualquier familiar, cualquier vecino, cualquier persona, pero cuando nos presentamos delante de Dios, ¿dónde quedan nuestras justicias? ¿Dónde queda nuestra santidad? ¿Dónde quedan lo que nosotros somos frente a Él? Así de que este hombre está expresando a través de esta oración, en su principio, la persona de Dios. ¿Y cuál es su posición respecto a la persona de Dios? Pecador. Conocer a Dios como el Dios soberano del universo es conocernos a nosotros mismos como personas pecadoras que estamos en contra de Él. Conocer a Dios en su santidad. Cuando miramos la santidad de Dios, tenemos que ver que nosotros somos, como dijo Isaías en el capítulo 6, el verso 1, cuando vio a Dios, el Señor sentado en su trono, dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundo y habito en un pueblo de labios inmundo, y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Isaías dijo: yo soy un pobre pecador miserable, viendo a Dios. Lo mismo expresó Adán y Eva, fue la respuesta de ellos cuando Dios los llamó. Ellos hablaban cara a cara con Dios, pero después del pecado, dice la Biblia, que Adán y Eva se escondieron. Y Dios los buscó y los confrontó. Y dice la Biblia que Adán dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En otras palabras, cuando Dios llega a la vida de un pecador, esa persona siente la vergüenza, siente que es un pecador. Pedro también, cuando se enfrentó a un milagro de Jesús y vio que Jesús es Dios manifestado en carne, allí en Lucas capítulo 5, el verso 8, él tuvo que decirle al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, soy pecador. Así de que el publicano está mostrando aquí que él es un pecador delante de la presencia de Dios. Vuelva allí a Lucas capítulo 18, el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo soy un pecador. Y es el primer paso que un hombre, una mujer, para la salvación deberá reconocer, que su pecado es un pecador. Todos somos pecadores. Juan dice: si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios ¿qué? Mentiroso. ¿Por qué hace a Dios mentiroso? Porque Dios ha dicho que todos somos pecadores. Váyase a Romanos capítulo 3, cuando Pablo ha presentado los argumentos en contra de los gentiles y ahora los argumentos en contra de los judíos. Entonces llega a una conclusión. Capítulo 3, el versículo 9. Dice la Biblia: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose ¿a quién? A los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos están fuera. Y el fariseo llegó con sus argumentos y a decir: no, es que yo soy esto, yo soy lo otro. Pero el publicano dijo: no, yo soy un pecador, no más, soy un pecador. El publicano estaba tan consciente de su pecado que no solamente dijo: yo soy un pecador, sino que vio en sus propios ojos cómo el pecado había tomado su vida, cómo el pecado lo había esclavizado. Y no le quedó otra opción, sino acudir a la misericordia de Dios. El fariseo acudió a sus obras, a su moral, a su posición, a sus credenciales religiosas. Este dijo: estoy muerto, yo soy un pecador.
Pero luego, allí en el versículo que leímos en Lucas, en el versículo 14, versículo 13, perdón, ahora en la mitad de esas dos palabras, Dios y pecador, el Señor cita otras palabras que el publicano dijo, sé propicio. Note usted que Jesús está dando aquí una salida para unir a ese Dios con ese pecador, y es sé propicio. La palabra sé propicio viene de la palabra propiciación. Entre el principio y el fin de esta oración, Dios y pecador, está esa palabra propiciación, que significa propiciar la ira de Dios, retener la ira de Dios. Y gracias a los actos de la misericordia de Dios, y solo por la gracia de esos actos de Dios con el hombre, es que el hombre puede ser justificado. Pero el hombre tiene que reconocerse pecador ante Dios para poder obtener la propiciación de sus pecados por medio de Jesucristo. En Éxodo capítulo 25, el verso 17, vayamos allí al segundo libro de la Biblia, capítulo 25, el verso 17. Dios le mandó a Moisés que hiciera un arca para colocar allí su presencia, el arca del pacto, el arca que estaba guardada en el lugar santísimo, el arca que nadie podía tocar. Ningún hombre no autorizado podía tocar esa arca porque la presencia de Dios lo mataba. Solamente estaban autorizados los levitas y algunas familias de la tribu de los levitas, que eran los coatitas, los gersonitas y los meraritas, que eran los que se encargaban de todos los utensilios del templo. Nadie podía tocar esa arca porque la presencia de Dios estaba allí, la justicia de Dios estaba allí, la palabra de Dios estaba allí. Éxodo capítulo 25, el verso 17 al verso 22 dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, y de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Era una caja, un cajón hecho en oro macizo, y sobre esa arca de oro macizo estaba una tapa hecha en oro macizo. Sobre esa tapa habían 2 querubines mirándose uno enfrente del otro, con sus alas mirando uno enfrente del otro, simbolizando con esto la gloria de Dios en ese lugar, que Él habita entre querubines. Dentro de esa arca estaban las tablas de la ley, estaba el maná que Dios le dio al pueblo en el desierto, y la vara de Aarón que reverdeció. Cuando Dios miraba sobre esa arca, la presencia de Dios está sobre esa arca, lo primero que Él observa es que su propia ley, sus mandamientos que están debajo de ese propiciatorio, ley que nosotros no podemos cumplir, ley que nosotros no podemos llenar las expectativas de Dios, porque ningún ser humano fue capaz de guardar esa ley. Pues esa ley no tenía como propósito salvar al hombre, sino revelar su propio pecado, porque yo no conozco el pecado sino a causa de la ley. Así de que la expectativa del hombre para cumplir esa ley era imposible. Ser salvo por la ley era imposible. El hombre no podía cumplir esa ley. Quiere decir entonces que Dios, al mirar sobre esa arca, estaba entonces la ley imposible de cumplir por parte nuestra. Y eso significa que si el hombre no cumple la ley, la ira de Dios cae sobre él.
Pero Dios en su misericordia entonces pone el propiciatorio, que sirve ¿de qué? De escudo entre Dios y la ley suya que el hombre no puede cumplir. Y el propiciatorio cubre entonces el arca del pacto, pero es sobre ese propiciatorio que entonces Dios va a ordenarle a Moisés que debe vertir la sangre de un animal que van a sacrificar en el día de la expiación, y esa sangre la van a echar sobre ese propiciatorio para que ese cordero, ese animal que va a ser muerto allí, y esa sangre que van a vertir sobre el propiciatorio sirva de expiación por los pecados de todo el pueblo. Váyase a Levítico capítulo 16, el versículo 14. Mire cómo Jesús está hablando y está tomando una figura del Antiguo Testamento para explicar la redención. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá ¿dónde? Sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Es decir, el hombre no puede cumplir eso, la ira de Dios está sobre él, entonces se necesita un sustituto que reciba la ira de Dios, y esa sangre la vamos a echar ¿dónde? La vamos a depositar ¿dónde? En el propiciatorio, y la ira de Dios será satisfecha. Cuando Jesús le dice a ellos la parábola, entonces dice que el pecador hizo una oración: Dios, yo soy un pecador, la paga del pecado es muerte, yo merezco la muerte porque no puedo cumplir tus leyes, no puedo cumplir tus estatutos, pero sé propicio a mi pecador. En otras palabras, permite que esa sangre que se vierte en el propiciatorio me justifique a mí, que soy un pecador. Es como si él estuviera diciendo: yo soy un pecador, estoy perdido, pero si tú con la sangre de ese cordero inmolado que es Cristo la vierte sobre mí, yo voy a poder ser ¿qué? Justificado. Y cuando oramos y seguimos esa misma pauta hoy nosotros, haciendo la misma oración del publicano, en otras palabras, nosotros estamos mirando a Cristo, y la Biblia dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por las de todo el mundo. Miremos una pregunta final en esta hora: ¿ha orado usted así como oró el publicano? Y quiero decirles, hermanos, en esta hora que nadie, absolutamente nadie, jamás será justificado si no ha orado como el publicano, si no ha dicho: yo soy un pecador, yo estoy perdido, necesito que sobre mí sea vertida la sangre de Cristo, la sangre del cordero inmolado que fue un día crucificado en la cruz y derramó toda su sangre, sea colocada entre Dios y esta persona para yo poder ser ¿qué? Justificado. Si usted y yo hemos orado así, nosotros somos justificados por la sangre del cordero que fue inmolado, y esa sangre fue puesta como escudo entre Dios y nosotros. Por eso dice la Escritura: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Terminemos con un texto de Primera de Juan, capítulo 1. Dice el verso 5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre, acuérdese de esa sangre que fue vertida en el propiciatorio, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en Él. La oración del publicano no estuvo basada en sus justicias, no estuvo basada en sus credenciales, no estuvo basada en sus obras, estuvo basada en la obra redentora de Cristo, en la sangre que fue vertida en el propiciatorio, la cruz. La última gota de sangre cayó allí para limpiar nuestros pecados. Y ese hombre, termina Jesús en el versículo 14. Lea conmigo este último texto. Dice: os digo que este, hablando de quién, del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién se fue para la casa justificado? El publicano, el que dijo: yo soy un pecador, sé propicio a mí. En otras palabras, yo acudo hoy a la sangre de Cristo. Yo acudo hoy a la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y ese hombre se fue justificado para la casa. Claro, era un pecador empedernido, pero la sangre de Cristo limpió todos esos pecados. Y el otro no se fue justificado. Y cada vez que nosotros tengamos dudas acerca de nuestros pecados, de nuestras faltas, podemos decir hoy: la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ustedes están limpios ante Dios. Usted y yo estamos limpios ante Dios. Cualquier cosa que pase en nuestra vida, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, cuenta saldada. No debemos absolutamente nada por la obra de Cristo. Estemos en pie, por favor, tenga la bondad. Qué glorioso saber que hoy su deuda fue cancelada. Y fue cancelada porque dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esa deuda ya está cancelada, usted ya no debe nada. Por eso la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la deuda ya se canceló. Y no es que nosotros somos justificados hoy y desjustificados mañana y que perdemos la salvación, aunque muchos predicadores hoy andan diciendo que cómo es que se pierde la salvación. La salvación no se pierde, porque la deuda ya fue saldada, ya fue pagada una sola vez para siempre. El que nos justificó es ahora el que nos sostiene y el que finalmente nos glorificará. El mismo que te justificó te santificará y te glorificará a futuro. Pero la salvación es segura, la deuda fue cancelada. Oremos, dando gracias a Dios por esta obra redentora en Cristo. Padre, muchas gracias. Hoy tenemos confianza en esa obra que se hizo hace 2000 años allí en la cruz. Un cordero inmolado hizo posible que hoy nuestros pecados sean perdonados. Hubo un sustituto cuya sangre fue vertida en la cruz. Y ese cordero estaba tipificando, era la sombra de esos, es la sustancia de esas figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, de esos corderos que fueron sacrificados y cuya sangre fue vertida sobre el propiciatorio. Pero vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y perdonó toda nuestra maldad, perdonó todos nuestros pecados, y hoy nosotros somos justificados por esa obra. Gracias, Padre, por ese maravilloso plan perfecto que tú trazaste desde la eternidad. Gracias por los que hoy estamos aquí disfrutando de esta salvación tan grande, y te pedimos por los que aún no han reconocido la obra de Cristo en la cruz, que no han orado como el publicano, reconociéndose pecadores y haciéndose o acudiendo a la obra salvífica de Cristo en la cruz. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo.